Medidor tipo Coriolis. El principio de funcionamiento del caudalímetro tipo Coriolis se basa en un tubo vibrante a través del cual fluye un fluido. El tubo tiene una forma de U o en espiral y está sujeto a puntos estratégicos para permitir su vibración. Además, se instala uno o dos sensores en el tubo para medir la vibración y obtener información como la densidad o la viscosidad del fluido. Cuando el fluido pasa a través del tubo, se generan fuerzas Coriolis, es decir, se genera una vibración, lo que hace que las fuerzas actúen sobre el fluido y causa un desplazamiento en dirección perpendicular a la del flujo, haciéndolo turbulento. A medida que el fluido se desplaza, se genera una fuerza de reacción que actúa sobre el tubo, lo que provoca cambios en su vibración. Los sensores ubicados en el tubo miden esta vibración y detectan las diferencias en la fase y la amplitud de los puntos de sujeción. Estas diferencias están directamente relacionadas con la masa y el flujo del fluido que pasa a través del tubo. Al analizar estas diferencias se puede determinar con precisión el caudal. Este tipo de instrumentos pueden medir flujo, densidad, temperatura y la viscosidad del fluido simultáneamente. Y no necesita tramos de tubería recta antes ni después del instrumento, ya que por el efecto Coriolis el flujo va a ser turbulento dentro del instrumento. Se pueden usar para medir prácticamente cualquier tipo de fluido, líquido o gaseoso, incluso con sólidos suspendidos o lodos. Es cada vez más frecuente ver en el control de procesos los caudalímetros másicos por efecto Coriolis. Estos medidores dan una medición de caudal másico a diferencia de otras tecnologías que brindan una medición de volumen. También, junto con el caudal másico, se puede medir la densidad y concentración del fluido en forma simultánea e instantánea. Gaspard Gustave Coriolis, un tocayo que nació en 1792 y murió en 1843, era un matemático francés que descubrió y pudo explicar y cuantificar esta fuerza que actúa en forma perpendicular al eje de rotación de una partícula y cuya fuerza depende de la masa de esta partícula y su velocidad angular. Tuvieron que pasar más de 100 años para que este fenómeno explicado por Gaspard Gustave se transformara en los primeros caudalímetros de efecto Coriolis. Son, en efecto, caudalímetros multivariables, porque además de brindar una medición de la masa con muy buena precisión, son capaces de proporcionar la densidad, la temperatura y el caudal volumétrico al mismo tiempo. Una corriente aplicada en sus bobinas genera una fuerza electromagnética y así se logran las oscilaciones de resonancia de los tubos de medición de doble curvatura. Las fuerzas de Coriolis generadas por el cambio de velocidad angular y que actúan a través del medio que fluye por los tubos alteran estos movimientos de oscilación en pequeñas cantidades. Mediante un circuito de realimentación, la bobina de accionamiento obliga a los tubos a oscilar a su frecuencia de resonancia, pero los movimientos de los tubos se alteran como resultado de los cambios de masa del flujo que circula. Por lo tanto, el desplazamiento de fase entre el captor de entrada y el de salida es una medida directamente proporcional del flujo másico, mientras que el cambio de frecuencia de resonancia es proporcional a la densidad. Combinado con la nueva tecnología digital, este principio de medición es insuperable en su precisión para caudales tan bajos como 1 kilogramo por hora y tan altos como varios cientos de toneladas por hora. Al mismo tiempo, es una medición muy repetible y estable. Podríamos hablar mucho de un medidor de caudal por efecto Coriolis de Yokogawa. Los